Buenos días y gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Obviamente el tema de la vacunación es muy importante, pero tenemos que hablar no solamente de la vacuna contra el COVID-19, sino sobre algunas otras enfermedades y que resultan muy importantes, por supuesto, con la aplicación oportuna. Pero ¿qué pasa con aquellas que ya pasaron su periodo? Y obviamente hay que analizar, de acuerdo a lo investigado, qué pasa con la caducidad justamente de estas vacunas. Ese será el tema que hoy nos ocupa en este análisis. Personal de la Defensoría de la Salud de la PDH, en seguimiento a una alerta emitida el pasado 13 de agosto en relación con el vencimiento de varias vacunas en el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, informó que las vacunas vencidas corresponden a 9.619 dosis de sarampión y rubiola, con fecha de expiración de septiembre pasado. En existencia cero están las vacunas tétanos y difteria, porque también vencieron en el mismo mes. Ante ello, la PDH está a la espera de verificar otras áreas de salud para determinar si existen más dosis vencidas. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y saludo a Jorge Laguardia. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Hay datos sobre esto? Bueno, en estas circunstancias que actualmente tenemos es importante también ver qué ocurre con otro tipo de vacunas también. Hay bastante preocupación, por eso les compartimos en pantalla lo que se ha reportado recientemente. Personal de la Defensoría de la Salud de la PDH ha señalado el vencimiento de lotes de vacunas en el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. ¿De cuáles trata? Las vacunas vencidas corresponden a 9.619 dosis de sarampión y rubiola, vencidos en septiembre pasado, al igual que la de tétanos y difteria, que también vencieron el mismo mes. Sin embargo, también se reporta que en relación con las vacunas contra COVID-19, los siguientes lotes vencen justamente ahora en diciembre. Pfizer, 22.254 dosis, Moderna, 24.976 dosis y AstraZeneca, 152.210 dosis. Hay preocupación entonces por parte de las entidades que se encargan de supervisar, así que ya tenemos, mi estimado Ricardo, a nuestro, en este caso nuestro especialista, para que nos diga qué va a ocurrir, cuál es el análisis y cuál es el siguiente paso. Gracias, Jorge, y saludo a la doctora Zulma Calderón. Ella es defensora de la salud de la Procuraduría de Derechos Humanos y hablaremos de estos hallazgos, de estas justamente vacunas vencidas que obviamente preocupan y mucho, así que pongamos en contexto primero la información. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Este es un trabajo de supervisión que lleva meses la Defensoría de Salud realizando, tomando en cuenta que desde junio evidenciamos que efectivamente las coberturas de vacunación del esquema nacional se encontraban sin avances importantes, a extremos de que para este mes, para mediados de año, no superábamos el 35% de cobertura de todas estas vacunas. Hay que recordar que la prioridad ha sido en este momento la vacunación contra el COVID y se ha dejado de lado cubrir el resto de programas transversales que lleva el ministerio. En este sentido, habían riesgos efectivamente de que si las coberturas no avanzaban y no se daban las estrategias necesarias para la utilización efectiva de las vacunas, se fueran a vencer. Por eso es que en esta semana realizamos un monitoreo de seguimiento evidenciando que efectivamente se encontraban vencidas 9.619 dosis de vacunas de ESR que corresponden a sarampión y rubiola. Y si analizamos, doctora, los distintos grupos, ¿quiénes son los más afectados por esta pérdida de vacunas? Existen en este momento riesgos importantes que se deben de tomar en consideración. En primer lugar, que el riesgo es real de que Guatemala no alcance nuevamente coberturas de vacunación útiles. Estas se toman en consideración cuando llegan al 95%. Sin embargo, las proyecciones que hasta este momento tenemos nos evidencian que podríamos llegar apenas al 75%. Y esto nos pone en riesgo de que se puedan desatar brotes o epidemias de todas estas enfermedades inmunoprevenibles que protegen las vacunas. Sumada a esta situación, hay que recordar que el personal de salud ha estado priorizando la cobertura en contra del COVID y que esto ha dejado de lado algunos otros programas importantes, dentro de ellos el programa de inmunización, y da como resultado
resultado este vencimiento de vacunas. La población en este momento debe de recordar que no todo se concentra dentro del marco también del COVID y que debe de acudir a los servicios de salud a completar los esquemas de vacunación de toda la población entre menores de 5 años sobre todo. Bueno, y hablemos un poquito de dónde puede haber surgido justamente esta falencia, esta deficiencia dentro del trabajo de control de las autoridades. Esto obedece nuevamente a una falta de programación y a un plan de trabajo integral de la respuesta de la pandemia. Tenemos que estar muy conscientes que el personal de salud del primero y del segundo nivel es quien ha estado llevando la parte operativa de todo el programa de vacunación en contra del COVID. Sin embargo, también siguen cubriendo los servicios de salud, es decir, siguen atendiendo los centros de salud, los puestos de salud, haciendo informes, dando consulta, haciendo los hisopados, es decir, están sobrecargados de trabajo en este momento. Para muchos de nosotros, los técnicos, ha sido increíble pensar incluso cómo el Ministerio de Salud ha pretendido implementar un plan nacional de vacunación en contra del COVID con el mismo personal con el que ya se contaba. Lamentablemente, a pesar de que ya está en vigencia la ley de emergencia en contra del COVID, no hemos visto que exista un fortalecimiento real del primero y segundo nivel de atención y hasta el momento se sigue vacunando prácticamente con el mismo personal con que se tenía disponible. Doctora Calderón, ¿qué piensa de las campañas de vacunación que se realizan en el país? ¿Son efectivas? En este momento es importante reconocer que hemos fallado en cuanto a transmitir estos mensajes importantes de la gran relevancia que tiene que no se descuiden esos esquemas de vacunación, sobre todo en la población infantil. Buscar efectivamente estrategias que puedan tener como resultado la recuperación de estas estrategias. Efectivamente, no hemos visto, Guatemala no ha contado en este momento con esas estrategias de comunicación, de información y de educación que resalten la importancia que sobre todo en este momento de pandemia debe de tener que los niños cuenten con el esquema completo de vacunación. El COVID sigue siendo un riesgo definitivamente, pero la epidemiología del país no se basa solo en COVID. Estamos expuestos en este momento a que se desaten estos brotes efectivamente de todas estas enfermedades inmunoprevenibles que cubren el resto de vacunas y por eso es tan importante tener esa conciencia y esa sensibilización para poder completar los esquemas de vacunación en el resto de la población, incluyendo también las mujeres embarazadas. Bueno, indudablemente una última recomendación para las autoridades y que, bueno, de cierta forma se eviten este tipo de situaciones. En primera instancia, recordar que Guatemala es un país que de forma histórica ha aceptado muy bien la vacunación, sobre todo en los niños, que es importante que el Ministerio de Salud de forma urgente contrate personal extra que verdaderamente refuerce el primero y segundo nivel de atención en estas líneas específicas de prevención que son de las pocas que tenemos en el país para que se puedan tener estrategias claras y a nivel local y multimodales para la recuperación de las coberturas de vacunación. Sería una total tragedia que se nos desataran este tipo de brotes cuando aún estamos lejos de superar la emergencia del COVID. La nueva ley temporal de emergencia en contra del COVID también les da una herramienta importante y es necesaria poder usarla de forma inmediata para con eso poder liberar y desfogar al personal de salud y se puedan concentrar efectivamente en las funciones que les corresponden para que el nuevo personal pueda avanzar, seguir avanzando en la vacunación en contra del COVID. Hacer nuevamente el llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que implementen estas estrategias de información y de comunicación, toda vez que es necesario que se siga informando en base a la comunicación del riesgo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Calderón, por acompañarnos esta mañana, la defensora de salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, hablando de estas vacunas, por supuesto, vencidas y que obviamente es importante hablar del tema para que la situación no se genere nuevamente.